Entonces, la persona se va a educar, bueno, idealmente eso es, que la persona se educa en una rama y luego va a trabajar acorde a lo que se le ha enseñado. Eso es lo racional de hacer. Para eso existe el sistema educativo, no solamente para que la gente aprenda a leer y escribir y eso es suficiente, sino que también tenga conocimientos y pueda discernir las cosas que los que son cerrados de mente, los políticos, en otras palabras, tratan de decir. Y las ramas se han desarrollado tanto que hoy cada rama en los países, no en El Salvador, que prácticamente trabajan independientemente del tronco, de la raíz, del entendimiento fundamental sobre la naturaleza del Estado y la naturaleza de las sociedades civiles. Y las personas que nos educamos para eso nos tiran a un lado políticamente, sin importar el conocimiento, ya que lo que importa es hacer dinero, ya sea en una u otra rama. Así que vamos a continuar con párrafo 79. Y esto va en relación a la última oración que les leí. Empieza. Desde otra línea de razonamiento, uno podría incluso ir a lo largo del pensamiento y afirmar que la introducción de este es el despliegue de la universalidad. Entonces, esto se puede ver lo que acabo de decir, que no todo el tiempo la rama está conectada con el tronco y por hechos obvios y también de esa naturaleza permite que una persona cerrada de mente también participe o esté en la vida política por ese mismo hecho. Y esto se ve universalmente. Muchos países pueden actuar de la misma manera y ciertamente lo hay. Entonces, esto es lo que trato de decir. Pueden decir, esto es normal, esto es universal en todos los países. Ciertamente en Latinoamérica también es similar en este caso y le da una validación que así es como se hacen las cosas y no se puede cambiar. Y esto es universal. Afortunadamente. Sin embargo, esto es arcaico como la comprensión sin objetivo de todo el conocimiento en una sola entidad. Y solo se dispensa a quien está dispuesto a someterse por igual a la tradición similar con la que uno comienza. Entonces esto resuena con lo que hemos venido diciendo anteriormente. No me voy a tomar mucho tiempo hablando de esto, solo hay que tener en mente que pensamos que una persona al hacer su trabajo es al que se le ha dado, es lo ideal y ciertamente lo es, pero no necesariamente quiere decir que se sabe todo o que es la resolución a todo y por ese hecho es permanente. Eso ni siquiera en el conocimiento es relevante. Tarde o temprano, si la persona no se mantiene en educación constantemente, se dedica a eso. Afortunadamente nadie le paga a nadie por estar leyendo libros y dando su opinión sobre eso en las universidades o en las bibliotecas nacionales, nada de eso. En fin, políticamente hablando, este es el gobierno imperial en sí, punto. Entonces esa es la manera en que se funciona, en la manera en que el fin es venderle algo a alguien y que la gente te compre algo, hacer dinero de esa manera. Así que este es lo normal, esto es la brújula, por decirlo así, que sigue el gobierno imperial. Vender algo a alguien y que te lo compren. Esto es la manera arcaica. Sabemos que en economía se trata de esto.
el fin en las sociedades es esto, satisfacer esa necesidad, y si no existe esa necesidad, entonces la economía no funciona. Por ejemplo, si nadie tomara alcohol, entonces no vendieran tantas cervezas o tanto alcohol al precio que se vende. Fuera mucho más caro o quizás mucho más barato, acorde a las leyes económicas. Ciertamente si no hay demanda por lo más obvio, algo que no existe en el país, ¿por qué se va a vender si no se utiliza en el país? Esto es una regla muy antigua. Siempre que ha habido algún ser orgánico, siempre ha tenido una necesidad que depende de algo. Y en el ser humano en este caso, y su relativa comparación con los animales, han tenido esta necesidad desde el principio, de que se puso en 2 pies o en 4 patas, o algunos tirados en la calle. Siempre ha estado esa necesidad de satisfacer algo, de satisfacer ese hambre, de satisfacer esa necesidad principal y orgánica del ser humano. Y es arcaico por esto. Entonces, por eso es que no se hace difícil para una persona cerrada de mente entrar en la política, porque hay que pensar arcaicamente en la política, que ser cerrado, que el interés es para mi sociedad, y ciertamente es una regla que funciona, pero también hay consecuencias bastante graves a la larga. Y el arte viene como algo fuera del ser humano, una necesidad de tener un cuarto y tener una pintura o algo que uno quiera ver todo el tiempo, que camine, que entre a la casa, es natural. Y hay personas que se dedican a esto. En mi caso, quiero leer un libro, voy a buscar una librería, algo que me intrigue. Ciertamente pagar el precio porque esa persona, aunque yo no lo necesite, pero esa persona dice que vale tanto, yo le valoro su mano de obra de esa manera. Y como repito, no hay algo que no se venda en esa sociedad porque no lo necesitan. Entonces, eso también depende de la naturaleza de la literatura. Nadie lo necesita, ya viven como están, ya viven felices de esa manera. ¿Por qué habría de escribir algo? ¿Por qué habría de vender algo que la gente le dé un dolor de cabeza? Como me han dicho a veces en algunos lugares que he salido a comer a algún lugar y siempre empiezan a hablar y les doy un punto de vista y empiezo a relacionar el tema y me dicen es que me da dolor de cabeza. ¿Qué puedo decir? No sé si tomarlo como un halago o una ofensa. En fin. Sin embargo, detenerse en estas indiferencias es mantener en la línea de visión pensamientos e ideas iguales, que generalmente derivan poco cuando su contenido motivacional se analiza de sujeto a sujeto. Y esto es algo que ya hemos hecho en el pasado, de ver algunos temas, no muy a detalle, pero sí hemos trazado los temas fundamentales que dirigen al ver un tema a dónde lleva esa noción y qué es lo que hace ver normal. Entonces, esto es exactamente lo que estoy diciendo. Pero el fin, el resultado, como son, también podemos observar que tienen consecuencias. Y no necesariamente son las consecuencias que se pensaron al principio, porque no se exploraron las diferentes avenidas que podían tomar. Y ciertamente regulación es esto. Su cambio en la dirección y diferencia es como la separación de las distancias entre un conejo saltarín asustado y el salto de una rana que huye de ser atrapada. Entonces, esto lo voy a dejar a tema de imaginación, apreciación por la naturaleza.
hay que apreciar esos errores también para aprender algo. No solamente lo borramos y no queremos ver esa realidad y solo pintémosle, pongámosle un maquillaje y ya estuvo, y no miremos lo que en realidad es. Ciertamente eso es lo que se menciona. Y la adaptabilidad que se tiene que tener. Así como los animales se adaptan a algo, también es necesario en la literatura de adaptarnos a eso y ser relevantes en esto. No ser relevantes a pura fuerza de albedrío, sino que también entender las cosas. En fin, esto es párrafo 79 y vamos con párrafo 80. Preocuparnos por el asunto si uno es diferente del otro, porque uno croa antes de saltar y el otro permanece en silencio antes de hacer lo mismo, es igual de gracioso. Entonces, hay que también ver el lado gracioso en las dificultades, no todo el tiempo ser abrumador y no poder, y caer en esa tendencia de no se puede hacer nada y así es de se tienen que quedar las cosas. No, ciertamente no. Y como he dicho también en videos anteriores, la ley natural también es algo que justifica en este hecho de la literatura y tanto como se mantiene en el pensamiento por observaciones, no porque es inventado, sino porque es observado ese hecho. Entonces, el tema de la penalización es natural, que hay consecuencias por decirlo así, una persona es la única que siembra algún producto, alguna semilla y solo él tiene monopolio de eso. Hay consecuencias en esto también. En la literatura se demuestran en los temas de la misma manera y hay que ser bastante cuidadosos a veces porque el escritor no todo el tiempo pone, se tiene que desamarrar de su persona, tiene que soltarse de su ser, desconectarse de su ser y empieza a escribir. Y eso fue lo que vimos en el tema de los videojuegos, que muchos videos atrás observamos cómo eso funciona en la naturaleza de la persona. Y ciertamente hay un entendimiento que se tiene que tener para el consumo de algo. Sabemos que el desarrollo, y eso también le hace a la persona interpretar una cosa de diferente manera. Pero en fin, ya hemos hablado de eso, así que vamos a regresar a los videos si alguien quiere saber un poco más de esto, de esta conexión, este enlace. Y en lo que se refiere a los escritores, generalmente hace esto y a veces no pueden ver exactamente el tema, a dónde su opinión cae y a dónde la opinión para los demás debería ser, o el aviso que se les da a los demás, sino que se junta en esto y se le da a la persona una orientación que es un poco perjuiciosa. En general, esto es en temas especialmente donde hablamos que se hablan en temas generales, que es para todo el mundo, pero en realidad no es para todo el mundo.